Muy buenos días, estimados brigadieres de cuarto ancla y cuarto daga, ¿cierto? De nuestra asignatura de ARNI. Nos corresponde ver el día de hoy, analizar, ¿cierto? Y conocer las principales eh, características, ¿cierto? Del gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Gobierno que se desarrolló entre los años 2000 y 2006, ¿cierto? Este segundo gobierno ya de los 6 años no contemplado en la Constitución y que justamente va a ser este gobierno el que vuelve a cortar el, eh, el periodo presidencial a 4 años, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2010, como es hasta el día de hoy. Tenemos que hablar un poco de la figura de Ricardo Lagos Escobar, ¿cierto? Un personaje bastante protagónico, ¿no? Dentro de lo que fue la historia de Chile, eh, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, bueno, nace en el año 1938, ¿cierto? Es hijo de un agricultor y de una dueña de casa, ¿ya? Él estudió en el Instituto Nacional, estudió Derecho en la Universidad de Chile, luego tiene un posgrado, ¿cierto?, en Economía en la Universidad de Duke, ¿cierto?, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Eh, es un hombre que se destacó por su liderazgo político, ¿cierto?, a mediados del siglo XX. Se dedicó bastantes años a la docencia, ya entre el año 63 y el 72, ¿cierto?, en lo que fue la Universidad de Chile, ¿ya? Y bueno, fue exiliado durante el gobierno militar, ¿cierto? Realiza parte de su exilio en Buenos Aires, ¿no? Donde siguió ejerciendo labores de dirección pública y de docencia, por cierto, ¿ya? Trabajó bastante para la ONU, ¿no? En los años 70. Sin embargo, en los años 80 jugó un rol bastante importante en la recuperación de la democracia, ¿no? En los años 80 propio del gobierno militar. Ya participa activamente, ¿cierto?, en el regreso de la democracia, en la campaña del no, ¿cierto?, para el fin del gobierno militar. Es fundador del Partido por la Democracia, del PPD, el partido que existe actualmente y que tiene parlamentarios, ¿cierto?, en el Congreso. Al regreso a la democracia es ministro de Educación de Patricio Aylwin, ¿ya? Y aquí impulsa igualdad de oportunidades, ¿cierto?, para las personas, y uno de sus grandes obras como ministro justamente eliminar esta norma que obligaba a las niñas que estaban embarazadas, ¿cierto?, a abandonar los liceos y colegios, sino que había que readecuarle, ¿cierto?, su programa de estudios para que ellas pudieran finalizar, ¿cierto?, sus respectivos años escolares, ¿ya? Esta norma fue muy bien tomada hacia fines de los años 90, ¿ya? Producto de la alta tasa que existía de embarazo adolescente, ¿ya? La cual fue disminuyendo, lógicamente, a partir de los años. Eh, Luego, en el gobierno de Eduardo Frei, se desenvuelve como ministro de Obras Públicas, ¿ya? En donde impulsó, ¿cierto?, grandes negociaciones, ¿no?, para la construcción de vías y carreteras en nuestro país, ¿ya? Y además liberar ciertos recursos públicos para entregar agua potable a muchos sectores rurales, ¿ya? Cuestión elemental y fundamental para la vida de hoy. Llega el año 1999, él se presenta como candidato presidencial, ¿ya? Tiene un empate casi técnico, ¿cierto?, con el representante de la derecha, Joaquín Lavín, el actual alcalde de Las Condes, ¿cierto?, lo que implica una segunda vuelta. Aquí vienen las oleadas de segundas vueltas hasta el día de hoy, ¿ya?, porque ninguno alcanza la mayoría absoluta. Ricardo Lagos alcanzó en primera vuelta el 47,96% y Joaquín Lavín el 47,51%, ¿ya? Algo así como 31.000 y fracción de votos, ¿ya? Por lo tanto, el 16 de enero del año 2000 se realiza la segunda vuelta y es elegido con un 51,31% respecto a su contendor directo, ¿ya? Y se convierte entonces presidente de la República en estos años, ¿no?
El programa de gobierno está orientado principalmente, ¿cierto?, a un crecimiento económico con oportunidades en términos cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Con grandes saltos en la educación, con una reforma integral a la educación la cual nos vamos a referir, ¿cierto? A un Estado protector de la familia, de los ciudadanos, a una cultura libre y al alcance de todos. Ya se preocupa bastante de la seguridad en los barrios, ¿no? Y viviendas. A un trabajo con transparencia, con participación. El 2005 está la tremenda, ¿cierto?, gran reforma a la Constitución de 1980. ¿Ya? Entonces hay varias aristas, ¿no?, hay varias luces y varias sombras también en este gobierno del presidente Lagos. En primer lugar, en términos del crecimiento económico, ¿cierto? Se crea en su gobierno el seguro de desempleo, ¿ya? Seguro de desempleo que hoy están viendo la gran mayoría de los chilenos, ¿cierto?, con estas contingencias, digamos, de la cuarentena, ya que es pagado justamente por el Estado, por los empleadores, ¿cierto? Y por los trabajadores, ¿ya? También desarrolló el programa del Chile Califica, ¿cierto? Que se orientó principalmente a capacitar a personas que no tuvieran un grado de educación, digamos, superior, para ayudarlas justamente a tener algún grado de capacitación técnica y poder desarrollar un trabajo. ¿Ya? Existe también un perfeccionamiento del sistema de lo que fue la AFP, ¿cierto? Con esta flexibilización del ahorro voluntario, ¿ya? El famoso APB, ¿no? Y también crea el programa del Chile Solidario, ¿cierto?, que va en ayuda de los sectores mucho más vulnerables, mucho más pobres, de acuerdo a la canasta, de acuerdo a lo que dice la encuesta CACEN, ¿no?, de lo que es la pobreza, lo que es la indigencia. Entonces se convirtió en ley, ¿cierto?, para poder sacar de la pobreza y de la indigencia a todas las personas que estuvieran en esta condición, con ayuda, lógicamente, del Estado. Ya, en cuanto a educación, se establecen los 12 años de escolaridad obligatoria, ¿cierto? Eh, Hoy todavía tenemos 8 años de educación básica y 4 años de educación media. Se decía que esto iba a cambiar a futuro. Al final no sé qué pasó con este proyecto, digamos, que iba a dejar 6 años de educación básica y 6 de educación media. Bueno, no prosperó al parecer. ¿Ya? Otro proyecto bastante polémico fue esta ley de financiamiento estudiantil con aval del Estado, ¿ya? Que en realidad, sí, el Estado actuaba como aval, pero usted tenía que endeudarse con la banca. Y la banca obviamente le iba a generar una cantidad de intereses enormes, ¿no? Por lo tanto, está bien, uno cuenta con el aval del Estado en un caso pero la banca aplica los intereses, digamos, altísimos que tiene para ofrecer, digamos, a los ciudadanos. Ese es como el pero, ¿no? Como la letra es chica, ¿ya? Eh, Se establece el programa de enlaces, ¿no?, que permitió una gran amplitud, ¿cierto?, de conocimiento informático, ¿ya? Y disponibilidad, ¿cierto?, de elementos multimedia para todos los docentes. ¿Ya? Y se concreta finalmente la ley de jornada escolar completa, que venía ya con el presidente Frey, pero que se concreta a partir de ley, ¿cierto?, con el gobierno del presidente Lagos, ¿ya? Asegurando el derecho, ¿cierto?, de escolaridad de todos los estudiantes, ¿no? Respecto de la salud, se crea, ¿cierto?, el famoso plan AUGE, o GES, ¿no?, el de las garantías explícitas de salud. ¿Ya? Este fue un sistema que comienza en el año 2002, ¿cierto? Con cobertura para 3 problemas de salud. Hoy tenemos más de 80 que están cubiertos, ¿no? Se ampliaron a 25 en su mandato. Consiste en lo siguiente: el Estado realiza un aporte para todas las personas que estén en FONASA o en ISAPRE para cubrir ciertas enfermedades que una persona tenga, ¿ya? El Estado puede cubrir el 80, el 90 o hasta el 100% de estas enfermedades llamadas catastróficas y que tienen un alto costo, ¿no?, tanto en el sistema público como en el privado. Eso no significa que las personas atiendan gratis, ni mucho menos que todo sea gratis, no, no es así, ¿ya? Es un financiamiento que da el Estado mayoritario, como les decía, de un 80, 90% o 100%, para cierto tipo de enfermedades llamadas catastróficas y que tienen un alto costo, ¿cierto?, en el mundo privado, ¿ya? Y es una garantía que el Estado, digamos, ofrece a las personas, ¿ya? Y que no deja de ser menor y tampoco no deja de tener un alto costo, ¿no? Ya hoy por hoy tenemos
más de 80 enfermedades que están cubiertas por este plan llamado AUGE o GES, Garantías Explícitas de Salud. ¿Ya? En cuarto lugar, y en términos de protección a las personas, ¿cierto? Tenemos la ley de matrimonio civil que permitió finalmente el divorcio vincular. Ya, el divorcio, ustedes saben que es un estado civil de una persona, de estos cuatro estados civiles que existen las personas, pues, soltero, casado, divorciado y viudo. ¿Ya? Bueno, el divorcio es un estado civil que permite justamente volver a contraer matrimonio si uno así lo desea o lo establece. ¿Ya? Y se aplica en su totalidad esta disposición que había establecido el presidente Frey, ¿cierto?, de la reforma procesal penal, ¿cierto?, y la creación de los tribunales de familia, ¿ya? Que funcionan, por cierto, muy rápido. En cuanto a la cultura, ¿cierto? Bueno, se termina la censura, digamos, en términos de la calificación cinematográfica, ¿cierto? Por películas, ¿cierto? Que podrían haber estado prohibidas, ¿cierto? Por una sociedad, digamos, tan conservadora como la nuestra. ¿Ya? Se crea el Consejo Nacional de las Artes y las Culturas, ¿cierto? Eh, y que finalmente prospera en el Ministerio de Cultura, que lo vamos a ver más adelante. En términos de seguridad, ¿cierto? Hay varios planes, ¿no? El plan de comuna segura, el barrio seguro, el plan cuadrante que se realiza con carabineros, ¿cierto? El interministerial de seguridad pública. Son todos planes, ¿cierto?, para mejorar la seguridad, ¿cierto?, de los ciudadanos en las comunas, ¿cierto?, en los barrios, y que ha tendido a tener un fuerte protagonismo. Uno lo puede ver en las noticias, estas alarmas que existen en los condominios, en poblaciones, en comunidades diversas, ¿cierto? Y que ha contribuido, ¿cierto?, a disminuir la violencia, ¿cierto?, y el temor en los barrios producto de la delincuencia, ya que ha estado siempre presente con mayor o menor intensidad en nuestro país. ¿Ya? Eh, Se avanza en otro punto, ¿no? Se avanza en transparencia, en participación, ¿cierto? Con el gobierno de Lagos son publicados en las páginas web, ¿cierto? Bueno, esto va a ser mucho más masivo futuro. Todo lo que tiene que ver con la administración pública, ya quiénes están presentes en la administración pública, cuál es su currículum, cuánto reciben, cuáles son sus funciones, etcétera. La idea es transparentar, ¿cierto?, la actividad pública, ¿ya? Y también se implementa esta ley famosa, ¿cierto?, del gasto electoral, de las donaciones, las campañas, ¿cierto?, por los cuales el sistema político ha transparentado, digamos, el financiamiento de las campañas, en las cuales varios políticos, ¿cierto?, se han envuelto en casos, ¿cierto?, de corrupción, porque esta ley permite cierta cantidad y resulta que muchos se han pasado para tener mejores campañas políticas. ¿Ya? En cuanto a la igualdad de derechos, ¿cierto? Se establece una ley, ¿cierto? La ley 19.992, en la cual se establecieron medidas compensatorias para las víctimas, ¿cierto?, sobre prisión política y tortura, ya sufría, ¿cierto?, por la violencia que se generó, ¿cierto?, a partir de los atropellos en el gobierno militar a las víctimas, ¿no?, de derechos humanos, ¿ya? Así que se establece esta ley, ¿cierto?, para compensar, para indemnizar, ¿cierto?, a estas víctimas que sufrieron por la pérdida de sus familiares, ¿cierto? Eh, y hasta el día de hoy se les da una pensión, ¿no? En el ámbito de defensa, en el ámbito internacional, bueno, en el año 2003 Chile rechazó la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Ya en el año 2004, desde el año 2004 Chile tiene presencia en Haití, ya no la tiene, pero tiene presencia en Haití, ya más o menos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, destinadas a restablecer la paz y la estabilidad, ¿cierto?, en Haití, ¿no? Y se fomenta la participación femenina en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Junto con potenciar su acceso a cargos directivos, ¿no? En términos de acuerdo internacional,
Al igual que el presidente Frei, el presidente Lagos consolida un montón de tratados de libre comercio, ¿cierto? Con países como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, con Singapur, Brunei y potencias de renombre como China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿ya? Si Eduardo Frei marcó esta consolidación, de alguna manera el presidente Lagos consolida justamente eh, esta consolidación, ¿cierto?, del modelo económico, ¿ya? En septiembre del año 2005 les adelantaba que se firma se firman las principales reformas, ¿cierto? A la Constitución hay una serie de disposiciones, ¿no?, que establece cambios en nuestra Constitución. Entre ellas termina, ¿cierto? Se pone término a los senadores designados y vitalicios que establecía en un principio el gobierno militar en la Constitución de 1980, y permitió que, por ejemplo, Eduardo Frei, el mismo general Pinochet, juraran como senadores vitalicios, ¿no?, como en su figura de expresidente, ¿ya? Y terminar también con la inamovilidad, ¿cierto?, de los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Ahora el presidente decide, ¿cierto?, entre las primeras antigüedades, quién será el comandante en jefe de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea y de Carabineros, por cierto. Ahora, a pesar de toda esta apertura, ¿cierto?, y consolidación del modelo, la verdad es que el porcentaje, ¿cierto?, del crecimiento económico fue bajando drásticamente, ya desde el presidente Elwin, ¿cierto?, que tuvo un 7,7%, luego el presidente Frey con un 5,4% y Lagos, que tuvo un 4,3%. Hoy, de verdad, hoy con toda la contingencia quisiéramos tener un crecimiento económico sobre el 5%, pero no tenemos ni el 2 ni el 3%. Ya, por lo tanto, estos índices, ¿no?, en los gobiernos de la concertación, en estos 20 años de gobiernos de concertación, 1990, el año 2010, ¿cierto? La verdad es que si lo miramos hoy son números muy, muy positivos, ¿ya? Muy positivos, ¿ya? Sobre todo el del gobierno de Patricio Elwin, ¿cierto?, con este 7,7%, ¿no? Eh, la inflación llegó al 2,9%, muy, muy buen nivel, y siempre la tasa más importante, ¿cierto?, es la del desempleo, ya con un 10,1%. ¿Ya? Y para finalizar, ¿cierto? Bueno, los desaciertos, ¿no? Estas sombras del gobierno de Lagos, ¿no? Están centradas en algunos elementos como el indulto, ¿cierto?, a 55 presos políticos, ¿ya?, por delitos de conducta terrorista, que bueno, después ya no se vieron, no hubo manifestaciones terroristas, así que al parecer, desacierto o no, probablemente en el momento sí lo fue, porque había conmoción, porque quizás estas personas volvieran a reincidir en las conductas terroristas, pero esto no procedió, no hubo más atentados terroristas en Chile, no hubo estos movimientos de extrema izquierda o extrema derecha, ¿cierto?, que pudieran atentar contra la población civil. Sí, hubo problemas de corrupción, bastante de renombre, ¿no? El caso Mobgat, el caso Mopsiade, ¿cierto?, el del Chile Deporte y el del INDAP. Fueron casos que tienen la misma explicación, ¿ya? Cada una de estas instituciones, en el fondo, lo que realizaron, ¿cierto?, sobre todo el Ministerio de las Públicas, ¿ya?, en estas licitaciones, es que se pidió más dinero, ¿ya? Se pidieron, o sea, más dinero, hablamos de millones de dólares, ¿cierto? Se pidieron muchos más millones de dólares de lo que costaba efectivamente la inversión, ¿ya? Y esas diferencias de millones de dólares, ¿cierto?, fueron a parar a las arcas, ¿cierto?, de todas estas personas que lograron esta licitación, ¿ya? Tanto privados como personas involucradas en la administración pública. Y esto fraude al fisco. El caso Mogate, por ejemplo, llegó a los 1.253 millones de pesos, ¿no?, en esta sobrevaloración de contratos, ¿cierto?, de los costos, etcétera. Ya, el caso Mopsiade, que tiene que ver con la Universidad de Chile, ¿cierto? Se desviaron fondos para pagar el fondo sobre sueldo, ¿ya? El caso de Chile Deportes es lo mismo, ¿no? Se pagaron actividades, ¿cierto?, que no existieran, se pagaron a personas que estaban fallecidas, etcétera, ¿ya? Y en el caso del INDAP, ¿cierto?, se usaron platas, digamos, para la generación de empleo para costear campañas electorales.
casos de corrupción muy, muy feos que tienen que ver justamente con la ocupación de estos dineros públicos. Bien. Ya, estimados brigadieres, espero que les haya quedado clara esta clase, ¿cierto?, del presidente Lagos. Debe ser lo más claro y preciso posible. Espero que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Y bueno, estamos al habla. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. Nos vemos.